Marta Vilar decía el dato de inflación, pues es preocupante, ¿no? Lo siguiente, el dato de inflación en Reino Unido, porque da un poco la idea de la locura colectiva, por ejemplo, de Turquía, y que estamos empezando a ver en determinados bancos centrales. Recuerden que mañana se reúne el Banco de Inglaterra para dar un golpe de subida de tipos de interés importante. Se está hablando incluso de un movimiento de retomar no solo las subidas en el entorno del 0,25, sino hacer un movimiento mayor. IPC del Reino Unido interanual, el anterior era 8,7, se esperaba una bajada de 3 décimas al 8,4, no ha sido así. 8,7. Se ha quedado en el mismo dato que el anterior, con un repunte sobre todo en la inflación subyacente, que pasa del dato del 6,8% que teníamos en la anterior visión que se dio de la inflación, se esperaba que repitiera dato, sube al 7,1%. Ojo, porque el dato es sobre todo de preocupación en esta parte de la gráfica, en cómo la inflación en Reino Unido ya no sigue bajando, sino que marca una pausa en el peor momento. En el peor momento. Es una pausa de ruptura del movimiento de bajada. Este es el mayor temor de los bancos centrales ahora mismo. Es el mayor temor que, por ejemplo, tiene la Reserva Federal en un entorno del 3% de inflación. Cuando llegue allí, ver que aquello es, pero cemento armado, que no hay manera de romperlo. Pues ojo, porque Reino Unido lo acaba de encontrar muchísimo más arriba, en el entorno del 7% para la inflación core, subiéndole otra vez, porque aquí esta parte de la inflación normal está plana en este movimiento que ven aquí, pero en la core no. En la core sí que hay un movimiento de subida, de tal manera que el peor escenario para el Banco de Inglaterra, que se reúne mañana y que tiene encima de la mesa un pelotazo descomunal alrededor de cómo puede tratar una inflación que viene sobre todo con un movimiento ascendente. Ojo a la fotografía de la inflación, porque hemos vivido un invierno que ha sido, bueno, un milagro. Ha venido la Virgen a vernos a todos en Europa, con un tiempo que parecía el verano o la primavera en lugar del invierno. Pero tenemos un invierno por delante que puede no ser lo mismo. Y sobre todo un verano donde el consumo eléctrico, en un entorno como el actual, puede ser o puede elevar precios como ya se está viendo. De tal manera que la fotografía esta, sobre todo de romper la racha, fíjense que en la subida solo hubo un movimiento de ruptura en esta parte, pero luego fue continuo hasta llegar al pico y luego volver a consolidar el pico. Ahora la inflación nos está marcando que esto no va a ser un camino fácil. Malísima noticia para el Reino Unido, buena noticia para el Banco de Inglaterra en su movimiento de subir y subir tipos. Esto no se va a conseguir bajar si el Banco de Inglaterra no le mete un empujón todavía más fuerte hacia arriba, y en ese escenario, cuidado con Reino Unido, que había conseguido sobre todo mejorar la fotografía, los datos alrededor de su economía para evitar la recesión. Había entrado Alemania, pero no Reino Unido. Y la OCDE nos dijo que Reino Unido no va a entrar en recesión en este 2023 frente a lo que se esperaba. Estos datos ponen en peligro toda esa fotografía. Vamos a entrar en gráficos del día, sobre todo con lo que se está viendo alrededor